Bien, la clase 14 habla de las propiedades de las funciones, ¿sí? La primera propiedad que menciona es la de crecimiento y decrecimiento de una función. En términos muy simples, una función es creciente cuando va hacia arriba, así como indica esta flecha cuando una función va subiendo. Y una función es decreciente cuando una función va hacia abajo, va decreciendo, va cayendo, ¿ya? Eso en términos muy simples. En un gráfico se puede ver claramente cuando una función va creciendo o decreciendo. El dibujo lo muestra de manera muy explícita, ¿ya? El problema está cuando no conocemos el gráfico y tenemos que verlo de manera analítica. Aquí está la forma. Entonces, si tienen dos puntos del dominio, obviamente, de la función, y son tales que estos dos puntos tienen este orden, o sea, uno es más pequeño que el otro, ¿ya? Si se tiene eso y al aplicar la función a estos puntos respectivos, ese orden se preserva, es decir, f de x1 es menor que f de x2, entonces uno concluye que la función es creciente, ¿sí? Porque tenemos un x1 y un x2 que es más grande que x1, por eso x crece, y f de x1 y f de x2 también preservan ese orden. También entonces en el eje y también crece. Esta es la demostración analítica de que una función es creciente. Y de manera análoga, cuando una función es decreciente, ¿de qué manera analítica se puede ver? Bueno, nuevamente se toman dos puntos del dominio de la función, un x1 y un x2, tal que cumplan un orden, ¿ya? Que uno sea más chico que el otro. Al aplicar la función, si este orden cambia, es decir, si f de x1 resulta ser mayor que f de x2, entonces la función está decreciendo, ¿sí? Porque nuestros x iban en aumento, iban en orden creciente, pero ahora al aplicarle f esto se invirtió, ¿sí? El f de x1 resulta ser mayor que el f de x2. Esto nos está indicando que la función va en caída, va decreciendo. Esa es la manera analítica de verlo, ¿sí? De así se demuestra. Y bueno, claramente que si tenemos otra función y tenemos dos puntos de su dominio que también tienen un orden, x1 menor a x2, y se aplica f y resulta ser que x1, f de x1 es igual a f de x2, entonces no hay ningún cambio, no hay ninguna variación. La función permanece constante. Por eso se le llama función constante. ¿Sí? No hay ningún cambio, ni crece ni decrece. Aquí muestran un gráfico muy conocido, muy usado, el de la cuadrática con su vértice en el 0,0. Y nos dicen que se analice la función como crece y decrece en estos dos intervalos, ¿sí? Entonces, en términos matemáticos técnicos, para demostrar esto, uno tiene que hacerlo de la forma analítica, ¿ya? Hay que tener claro que en matemática los dibujos no son una demostración. Asimismo, tomar un número y decir que se cumple para ese número o ese par de números, decir que se cumple no significa que se cumpla para todos. ¿Ya? En estricto rigor, así funciona la matemática. Un dibujo no es una demostración y demostrar que se cumple para dos no significa que se cumple para todo. Por eso que la demostración analítica, la que se vio más arriba, es la oficial, esa es la que uno debería hacer. Pero, ya que estamos en esta modalidad online un poco más simple, se exhibe que una de las formas es ver el gráfico, que puede servirnos de ayuda, sobre todo ahora que contamos con tecnología, o sea, con computador o con celular, que pueden acceder a diversos graficadores. Si es que no tienen uno en su computador, lo pueden buscar por internet. Entonces, con el gráfico nos va a ayudar mucho a visualizar cómo es la función y, en definitiva, darnos cuenta cuando cae o sube, ¿sí? Entonces, vamos a quedarnos con eso. Por ejemplo, acá lo que hace es tomar, para estudiar el intervalo menos 2,1, toma un par de números que pertenezcan acá, ¿sí? Que pertenezcan a este intervalo. Por ejemplo, toma el menos 1,8 y el menos 1,2. Son dos puntos que el 1,8 es más chico que el menos 1,2 y ambos pertenecen a este intervalo. Y le aplican f a ambos números. Y al resultado se da cuenta que el aplicar f a x1 resulta 3,24 y al aplicar f al x2 resulta 1,44. O sea, f de x1 resulta ser mayor que f de x2, pese a que x1 es menor que x2.
eso significa que la función es decreciente en ese intervalo, ¿sí? Entonces, por eso les digo, uno sí, en términos técnicos, si uno quisiera demostrar que esta función es decreciente, no me sirve demostrarlo para estos dos puntos, esto no me dice mucho, me dice que se cumple para esos dos, pero no me dice que se cumple para todo el intervalo. Uno tendría que tomar un x1 menor a un x2, aplicar f y hacerlo de manera analítica, ¿ya? Pero repito, en este caso lo vamos a ver de esta manera, un poquito más simple, y bastaría entonces, como muestran los ejemplos, en tomar un par de números y darse cuenta qué ocurre con ese par de números. ¿Sí? Más encima, si aún se tiene el gráfico, y el gráfico ya nos indica que esta función efectivamente va decreciendo en este intervalo. De hecho, decrece desde menos infinito hasta el cero, ¿sí? Y desde el cero al infinito crece. Eso es lo que nos muestra el gráfico. Y hace un proceso análogo para ver qué crece en el intervalo 1,3. Toma dos números en ese intervalo y le aplica f, ¿sí? Y así se da cuenta que la función es creciente y o decreciente. Este es un resumen simplemente de la demostración analítica, como les decía. Un x1 menos un x2, aplicar f y a cada uno de los elementos, si se preserva el orden, entonces creciente. Aquí hay una pequeña sutileza simplemente, que esto es un menor igual o mayor igual. Y se dice que es creciente en este caso o decreciente en este otro caso. ¿Ya? Pero si la desigualdad es estricta, o sea, no es un, perdón, acá, no es un menor o igual, es solo un menor, se dice que es estrictamente creciente, ¿sí? Aquí da paso a que un par de puntos puedan ser iguales, aquí no, es estrictamente creciente, y de manera análoga, si la desigualdad aquí es estricta, en el caso de decreciente, entonces se dice que es estrictamente decreciente, ¿ya? Es un resumen simplemente de la materia. Aquí, por ejemplo, ven un gráfico. Toma la función valor absoluto de x cuadrado menos 4, la grafica, y simplemente al observar el gráfico uno puede deducir dónde la función crece o decrece, ¿sí? Entonces vemos que aquí, desde donde sigue, que viene del menos infinito, porque estas funciones son infinitas, hasta este punto es el número menos 2. A este punto la función viene en caída, o sea, se dice que es decreciente. Luego la función va subiendo hasta el 0. ¿Sí? Del menos 2 al 0. Entonces se dice que ahí la función es creciente. Luego del 0 al 2 también va en caída, de una forma diferente acá, pero también va en caída. Entonces se dice que del 0 al 2 es decreciente. Y del 2 al infinito esta función sube, como se ve el gráfico, por lo tanto se dice que del 2 al infinito la función es creciente. Bien, la siguiente propiedad es la paridad, ¿sí? En estricto rigor, la paridad, esta es la definición analítica de paridad. O sea, una función es par si la evalúan en menos x y le resulta la misma función original. ¿Sí? Eso es en término analítico. Así se demuestra que una función es par. Evalúan en menos x y el resultado es la función original. En términos gráficos, una función es par cuando su gráfico es simétrico con respecto al eje y. ¿Sí? O sea que en el eje y se produce una especie de espejo y lo que hay hacia la derecha se refleja hacia la izquierda. Eso significa una función par en términos gráficos, simétrica con respecto al eje y. O sea, el eje y es un eje de reflexión. Y una función impar, de manera analítica, significa esto, que evalúan en menos x a la función y lo que obtienes es la función original, pero multiplicada por un menos 1. Toda la función original multiplicada por un menos 1. Si eso ocurre, la función es impar, ¿sí? Y de manera gráfica, aquí dice que es antisimétrica en el eje x0. Cuando se refiere al eje x0, aquí yo prefiero decir que es simétrica con respecto al origen, pero significa lo mismo, ¿ya? Cuando quiere decir aquí eje x0, se refiere a la recta y, porque en el y, sobre el eje y, esa recta se llama x igual 0. Sobre el eje y todos los x valen 0. Y dice que es antisimétrica porque lo que se refiere es que lo que se repite aquí al lado derecho, lo que está aquí, perdón, al lado derecho, se reflejaría al lado izquierdo, pero hacia abajo, o sea, con el signo menos. Por eso se le dice antisimétrica,
¿ya? Y otra forma de decirlo, que es como, por lo menos lo personal suelo usar, es decir, pero significa lo mismo, repito, es decir que gráficamente una función es impar si su gráfico es simétrico con respecto al origen. ¿Qué quiero decir? Si aquí existe un punto, por ejemplo, este punto pertenece a la gráfica, entonces extiendo este punto, ¿sí?, con una línea punteada que pase por el origen y lo sigo extendiendo hasta el otro lado y ahí llega. Entonces ese punto se repite acá en el tercer cuadrante. Lo que está en el primer cuadrante se repite aquí en el tercero. Y eso pasa con cualquier punto. Toman un punto de acá, extienden una recta punteada, ¿sí?, que pase por el origen y llega al otro punto. Eso se refiere a una función impar de manera gráfica, ¿ya? Y nos muestra aquí ejemplos clásicos de funciones pares e impares. La función par más simple es la función x cuadrado, ¿ya? O sea, ustedes evalúan en menos x, ¿qué es lo que hace la función x cuadrado? Toma su argumento y lo eleva al cuadrado. Entonces toma menos x y lo eleva al cuadrado. Ese resultado sigue siendo x cuadrado. Por lo tanto, esta función es par. Y de hecho aquí el gráfico se ve claramente que es simétrico con respecto al eje y. Otra función par muy usada es la función coseno. Si se aplica coseno de menos x, es lo mismo que decir coseno de x, ¿ya? Y su gráfico se muestra de esta manera. Y funciones impares, también clásicas, el x cubo. Ustedes evalúan en menos x, y ¿qué es lo que hace esta función? Lo eleva al cubo. Pero sabemos que un número negativo elevado al cubo sigue quedando negativo. Entonces factorizamos por menos 1 y nos queda x cubo, que eso es la función original. O sea, es menos 1 por la función original. En definitiva, la función es impar. Y el gráfico aquí es simétrico con respecto al origen. O como dice el apunte, antisimétrico con respecto al eje y. Y la función también conocida seno es muy usada, la propiedad de que es impar. Lo mismo, evalúan en menos 1 y el signo lo arroja. Entonces, su gráfico aquí puesto se observa también que es simétrico con respecto al origen. Y aquí algunas propiedades de la paridad, ¿sí? Que, no sé, la suma de funciones pares es par, cómo se comporta la suma de funciones impares es impar, etc. ¿Sí? Son las propiedades, digamos, aritméticas que tienen las funciones pares o impares. Y mencionar que no es necesario que una función sea par o impar. O sea, existen funciones que son pares, otras funciones que son impares, y un tercer grupo de funciones que no son ni pares ni impares, ¿ya? Y son todas las propiedades, la composición de función par con impar, etc. Ahí le muestro todas las combinaciones posibles. Y una última propiedad importante es la periodicidad, que en términos simples es, tenemos una función que tiene un patrón que se repite. A eso se le llama una función periódica. Por ejemplo, aquí se toma este patrón, esta especie de montaña, y se da cuenta que si uno la copia y pega tanto a la derecha como a la izquierda del gráfico, obtiene la función completa. Eso es una función periódica que tiene algún tramo que se va repitiendo, ¿sí? Y de hecho, uno puede considerar, voy a rayar un poquito, puede considerar que esto, digamos que comienza acá, desde este punto que rayé. Aquí comienza y considero esto y esto y esto, perdón, y esta otra vuelta y hasta acá. ¿Sí? O sea, me doy una, dos, tres, cuatro vueltas. Dos por arriba, dos por abajo. Y este patrón, yo digo que también se repite. ¿Sí? Y tomo este molde, digamos, lo copio y lo pego tanto a la izquierda como a la derecha del gráfico y sigue siendo el mismo gráfico. O también puedo decir que este es el patrón que se repite hasta acá. Está solo dos vueltas, una por arriba y una por abajo. Y esto también yo lo copio y lo pego y también se repite, ¿ya? Entonces puede tener distintos patrones que se van repitiendo. ¿Cuál es la gracia del periodo? Que el periodo es el número más pequeño para el cual esta función sigue siendo periódica, ¿ya? O sea, yo aquí, como acá, por ejemplo, yo tomé este pedazo muy grande, eso no es el periodo, porque no es el tramo más pequeño
para el cual la función se va repitiendo, no el tramo más pequeño que se repite, es uno grande. Este podría ser un periodo, o este podría ser un periodo, ¿verdad? Porque es un tramo más pequeño que se va repitiendo. A eso se le dice el periodo de la función, porque es, repito, el tramo más pequeño que se va repitiendo. ¿Sí? Eso en términos de periodo, y nos muestra las clásicas funciones periódicas. La función seno-coseno, en este caso la función seno, nos muestra que es una función periódica, si lo ven aquí, puras curvitas. Esta función es periódica de periodo 2pi, o sea, en un intervalo de longitud 2pi, ese intervalo lo pueden tomar y lo pueden copiar y pegar a la izquierda y a la derecha y se va a ir repitiendo de manera infinita. ¿Sí? Entonces el periodo de esta función es 2pi. Aquí muestra otra función que se parece mucho a cuando uno tomaba la parte entera de un número, ¿sí? Y este tiene un periodo 1. Si se fijan, basta tomar con una rayita de estas y ver que se repite infinitamente a la izquierda y a la derecha. Se dice que su periodo es 1. Y como última propiedad, como para irnos adelantando de las funciones trigonométricas, están las funciones sinusoidales, que básicamente son funciones que tienen como principal la función seno o la función coseno, o la suma de ambas, ¿ya? Y aquí aparecen un montón de letras, estas constantes que aparecen acá, lo que me van a indicar es simplemente cómo se va a comportar la función dentro del gráfico, ¿ya? Lo voy a mostrar con una función cualquiera. Esto no se cumple solamente para estas funciones seno y coseno, o las sinusoidales, si le quieren llamar así, sino para toda función. Por ejemplo, voy a tomar la función x al cuadrado, la parábola clásica, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, nos dice que este d es un desplazamiento vertical, ¿ya? Eso pasa con todas las funciones. Si ustedes toman una función, por ejemplo esta, la parábola, ¿ya? No me queda tan bonita, pero es para que se hagan una idea. La parábola centrada en el origen. Si yo a esta parábola le sumo 1, así por fuera del cuadrado, le sumo 1, lo que me está indicando es que yo tengo que tomar mi parábola original, esta que está aquí centrada en el 0,0, y subirla en una unidad. ¿Sí? Se desplaza de manera vertical hacia arriba en una unidad. Si ahora en vez de decir x cuadrado más 1, yo digo x cuadrado menos 1, lo que me está indicando es que tomo mi parábola original, la que está centrada en 0,0, y la desplazo hacia abajo en una unidad. ¿Sí? Me queda ahora con vértice en el 0,-1, acá. Entonces, cuando uno a una función le suma algún número por fuera de la función, lo que está haciendo está tomando el gráfico original, pero lo está desplazando en el eje y lo está desplazando de una manera vertical. ¿Sí? Si el número que uno le suma es positivo, la función sube. Si el número que uno le suma es negativo, la función baja. ¿Ya? Y aquí pasa lo mismo. Si este d es positivo, la función, el gráfico de la función seno de x, el gráfico básico, va a subir en d unidades. Si d es negativo, entonces el gráfico básico de la función seno va a bajar d unidades. ¿Sí? Y este menos c partido b, lo que me está indicando, en este caso, lo vamos a ver en un ejemplo más simple, por ejemplo, en esta misma, en la función parábola. Ahora vamos a sumar, pero no fuera de la función, sino dentro. O sea, voy a tomar x más 1 y eso lo voy a elevar al cuadrado. Si ya no lo sumé por fuera, lo sumé por dentro. Entonces, ¿qué ocurre cuando se hace de esa manera? Entonces aquí tenemos la parábola original centrada en 0,0. Si yo sumo, aquí hay una suma, lo que me está indicando es que me tengo que mover hacia la izquierda en una unidad. ¿Sí? Me muevo hacia la izquierda. Si fuera resta, o sea, si fuera x menos 1 elevado al cuadrado, me indica que me tengo que mover hacia la derecha en una unidad. ¿Sí? Y esto pasa con cualquier función, con la cuadrática, con la lineal, con la
raíz cuadrada, con la 1 sobre x, con la valor absoluto. Todas satisfacen estas propiedades, no son exclusivas de la sinusoidales ni de la parábola, por si acaso. ¿Ya? Yo no sé si lo vamos a ver más adelante, pero si no, por lo menos aquí ya tenemos un buen avance. Eso me indica si yo le sumo un número dentro de la función. Entonces aquí, si se fijan, yo le estoy sumando un número dentro, el número c. Pero la diferencia es que aquí hay un número que está multiplicando el x. Aquí no hay ningún 2x más 1. ¿Sí? En ese caso, aquí hay un b. Entonces, si hay un b, el desplazamiento horizontal, si se fijan, aquí dice, es en ese orden. Menos c dividido b, y dependiendo si va a la derecha o a la izquierda, va a depender del valor de c. A esto le llaman desfase. El periodo, bueno, el periodo esto sí es exclusivo de la función seno, de la función sinusoidal, porque la función seno es periódica y la función coseno es periódica. Entonces, el periodo calculado de esta manera, esto sí es exclusivo de las sinusoidales. Y esto es la amplitud, que es el número que va multiplicado acá, y me indica, dice, la diferencia entre los valores máximo y mínimo. Recordemos que la función seno, por ejemplo, en particular, son estas curvas. ¿Sí? Déjenme subir un poco para que veamos el gráfico. Acá, la función seno son estas curvas, entonces cuando se habla de amplitud, se está hablando de qué tan arriba va a llegar esta curva. ¿Sí? La función seno clásica solo llega hasta el 1, por abajo, por arriba y por abajo hasta el menos 1. Pero si lo multiplicamos un número antes, no sé, por ejemplo, 2 seno de x, va a llegar hasta el 2 por arriba y hasta el menos 2 por abajo. Eso me está indicando la amplitud. Bien, aquí muestran un montón de ejercicios que les piden el periodo, pero eso se saca con la fórmula, no es más que eso. Y ahora vamos a los ejercicios propuestos, ejemplos propuestos. El primer ejercicio les pedía analizar el crecimiento y decrecimiento de las siguientes funciones. En este caso, era una función cuadrática, o sea, era una parábola, que debió tener más complicaciones para graficar, ¿ya? Insisto, si se les olvida cómo graficar, pueden ahora acceder a graficadores online. Si no tienen uno en su computador y o celular, pueden acceder a online y les puede ayudar para ver con más facilidad dónde crece y decrece, porque de hecho así lo hace en estos ejercicios, en estos desarrollos, solo mirando el gráfico. Aquí, por ejemplo, lo único que ubica es el vértice, porque sabe que una parábola siempre va a tener, se va a dividir en dos, una mitad va a decrecer y la otra mitad va a crecer. Las parábolas son así. Y además el término cuadrático está positivo, por lo tanto es una parábola que abre hacia arriba. Es decir, ubicando su vértice, ya sabemos que a la izquierda de su vértice la función va a ser decreciente y a la derecha va a ser creciente. ¿Sí? Por eso ubicó el vértice en este caso. Y aquí se puede observar muy claramente que en el intervalo menos infinito hasta el 2, precisamente hasta acá, la función es decreciente, y desde el 2 hacia el infinito la función es creciente. ¿Sí? Solo mirando el gráfico. Ahora esta función, graficar a simple vista, así como a mano alzada, no era tan sencillo, era un poco más complicada. Para esta función era bastante necesario conocer tener un graficador, perdón. ¿Sí? Además, estos puntos que están aquí, menos raíz de un tercio y raíz de un tercio, la verdad no son tan intuitivos de sacar sin materia más avanzada. Ya este ejercicio yo lo encuentro a mi gusto un poco avanzado para esta parte de la materia. No es tan sencillo sacar estos puntos así como así todavía. Si tuviéramos ya la materia de derivadas, no sería ningún problema. Pero con lo que tenemos hasta ahora, no es tan sencillo. Habría que hacerlo en un gráfico y que el gráfico nos dijera qué punto es este, el punto donde cambia aquí de decreciente a decreciente. ¿Ya? Así que no lo vamos a analizar más de fondo porque este ejercicio se excedía un poquito de la dificultad pedida. Y vamos a pasarnos al siguiente, que este sí no había ningún problema, era una función básica de la raíz cuadrada. Y más encima, yo les mencioné hace un ratito que cuando uno le sumaba cosas por fuera de la función, le sumaba constantes, si la constante era positiva, significaba que la función subía, se desplazaba verticalmente hacia arriba si era positivo, y si era negativo se desplazaba hacia abajo. En este caso, la función base es la función raíz cuadrada de x, que es esa parte acá. ¿Sí? Voy a intentar hacerla
a ver, desde parte del 0 hacia allá, ¿sí? Esa es la función básica de raíz cuadrada. Pero ahora la raíz cuadrada le está sumando un medio. Como está sumando por fuera, significa que aquí el vértice de la función raíz cuadrada sube en un medio. Y ahí la gráfica. Y gracias a esto uno observa claramente de que la función es estrictamente creciente, o sea, siempre va creciendo. ¿Sí? Y aquí de hecho lo hace ver por el gráfico y además lo hace de la siguiente manera. Toma dos números, un x1 y un x2, ambos obviamente pertenecientes al dominio de la función, y luego le aplica la función a ambos números para darse cuenta de que entonces f de x1 sigue siendo menor que f de x2. Entonces, de manera analítica, con un ejemplo numérico en particular, muestra que la función también es creciente. ¿Sí? Luego le daban gráficos y decía, dadas las gráficas de las siguientes funciones, hallar el periodo. ¿Sí? Aquí está al revés. La letra A. La letra A era este gráfico sinusoidal, a eso se le llama los gráficos como con curvitas sinusoidales. Tenía un periodo de 4 unidades, periodo 4, porque tomaban un tramo de esta función, un tramo así como base, y se observaba que, por ejemplo, aquí toma este, desde el menos 4 al menos 1, y este tramo se da cuenta que se puede repetir, y si lo copian y lo pegan a la derecha o a la izquierda, se va a ir repitiendo hacia el infinito. Por lo tanto, este es el tramo más pequeño para el cual se repita, ¿sí? Entonces vemos que mide 1, 2, 3, 4 unidades, por lo tanto el periodo es 4. Para esta función, lo mismo, se analiza un tramo. Uno de ellos, aquí por ejemplo, tomó el que parte en menos 5, ¿sí? Pasa por el 4, pero se acaba acá, que eso es como menos 3.5. Entonces, se ve la distancia, y esto, la distancia que hay desde donde parte hasta donde termina este molde, que es el que se repite, y se observa que en verdad su periodo es de 1.5. Estoy tomando solamente una barrita, el número más chico, que se va repitiendo a lo largo del gráfico. La función C no era periódica, no hay ningún tramo que se repita. Aquí parece como que se va a repetir algo, pero luego se nos va hacia arriba. Lo mismo el lado izquierdo. Entonces no es periódica, no hay nada que se repita. Y la función D tampoco, ¿sí? No es periódica. Bien. Luego la parte de 3 determina el periodo de las siguientes funciones y nuevamente pide algo que era mucho más sencillo de realizar con un graficador. ¿Ya? Meter esta función en un graficador y ver cómo se comportaba la gráfica. Sí, sobre todo porque todavía no se profundizan en las funciones trigonométricas, entonces no es tan importante hacer este gráfico ahora. Lo que importaba es, estos ejercicios nos abre camino a lo que vamos a ver más adelante. Y calcular el periodo es simple. Recordad que la fórmula que salía en el apunte era 2b partido 2pi partido b, si no me equivoco. Vamos a comprobar. ¿Dónde estaba? Esto es apuntes. Acá estaba. Acá. Periodo. 2pi partido b, donde b es el coeficiente que acompaña al x. Entonces, aplicando simplemente la fórmula, en este caso es periodo de esta función, la función 1, por ejemplo, es 2pi dividido el coeficiente que acompaña a x, en este caso es 2. 2pi dividido 2, entonces su periodo es simplemente pi. Y así se repite para el resto de los ejercicios. Para el 2, por ejemplo, el periodo sería 2pi dividido pi tercios. Y ese resultado da 6. Entonces el periodo de esta función es 6. Para la c, el periodo es 2pi partido 3, o sea, 2pi tercios. La función 4 sería 2pi partido pi cuartos, es decir, el periodo de esta función es menos 8. Es 8, perdón, aquí hay un menos que se coló. Y para esta función sería 2pi partido 3, es decir, 2pi tercios. El periodo se calcula simplemente con esa fórmula que se mostró. Ya. Luego nos dicen, determine las siguientes funciones si son pares o impares. Grafíquela. Bueno,
Aquí esto lo puse yo porque cuando había hecho esta clase ya otro curso de cálculo diferencial el día martes, me di cuenta que había un error, por eso que lo corregí yo. No se ve tan bien, pero se entiende. Vamos con el 1 primero. El 1 es la función x cuadrado menos 1. Entonces, para saber si es par o impar, siempre hay que evaluarla en menos x. Eso siempre hay que hacer. Evaluar en menos x y ver qué pasa. Si evalúan en menos x, bueno, ¿qué hace la función f? La función f en este caso toma su argumento y lo eleva al cuadrado y le resta 1. Entonces, si evalúo menos x, tomo menos x y todo eso lo elevo al cuadrado y le sumo 1. Pero menos x al cuadrado es simplemente menos x. Un número negativo al cuadrado queda positivo. Entonces, si se fijan, se obtiene la función original, x cuadrado menos 1. La misma, pese a que evalúen menos x. Por lo tanto, se cumple esta igualdad, la función 1 concluye que es par. ¿Sí? Y aquí se muestra el gráfico. En este caso era la función x cubo menos 1. Si ustedes evalúan en menos x, recordemos que esta función toma el argumento y lo eleva al cubo. Un número negativo elevado al cubo sigue siendo negativo, ¿verdad? Entonces, si yo factorizo por el menos 1, me queda x al cubo, más 1. Debería ser ese menos, debería estar multiplicando a x al cubo menos 1 para ser impar. Por lo tanto, esta función que está acá no es par ni impar. ¿Ya? No es ninguno de los dos. En el ejercicio 3, una función cuártica, x elevado a la cuarta, nuevamente está elevado a una potencia par. Por lo tanto, si yo evalúo un número negativo elevado a una potencia par, me da positivo. En definitiva, esta función también es par. Y la función 1 partido x es impar. Si ustedes la evalúan en menos x, evalúan aquí, significa que esto sería 1 dividido menos x, y el signo puede estar tanto en el numerador como en el denominador, eso da lo mismo. Factorizan por menos 1, y le queda menos 1 por 1 partido x. Y 1 partido x es la función original, o sea, menos por la función original. ¿Y qué función cumple esta propiedad? Las funciones impares. Por lo tanto, la función 1 sobre x es impar. 5. La función valor absoluto más 1. Fíjense aquí en el gráfico para que recordemos la idea que yo les he estado mencionando. La función valor absoluto parte de aquí, del 0,0, y es una recta que va hacia la derecha, ¿verdad? Es la recta igual x y la recta y igual menos x, ¿sí? Solo que nos sigue hacia abajo porque es un valor absoluto, da siempre valores positivos. Es como una letra B, una V, solo que parte acá. Pero se le sumó un 1 por fuera del valor absoluto. Entonces me está indicando que el gráfico del valor absoluto original, yo lo tengo que subir en una unidad y ahí puedo graficar valor absoluto de x más 1. Bien, para ver si es par o impar hay que nuevamente evaluar en menos x. Aquí lo que había que saber era propiedades de valor absoluto, ¿sí? Recordar que el valor absoluto de x es igual al valor absoluto de menos x. Por lo tanto, esta función se preserva, se mantiene exactamente igual. La conclusión, entonces, es que es par. Y la función 6, tenemos esta función x al cuadrado dividido 1 menos x al cuadrado. Nuevamente evaluamos el menos x y ya vamos a observar que como las potencias de x son pares, me va a quedar positivo, o sea, me va a preservar y va a conservar su forma original, x cuadrado dividido 1 menos x cuadrado. Como le valor en menos x obtuvimos la función original, concluimos entonces que esta función es par. Su gráfico es simétrico con respecto al eje y. Y aquí nos queda la última, este era el último ejercicio. Determinar si esta función es par o impar, dada simplemente su gráfica. Dada su gráfica, se observa que esta función es impar. ¿Sí? Es una función definida por tramos. Para los números negativos es la recta y igual menos 5. Para el 0 es el punto 0, simplemente. Para los números positivos es la recta y igual 5. Que esta función es impar porque al
tomar un punto del gráfico se observa que es simétrico con respecto al origen, o como dice el apunte, es antisimétrico con respecto al eje Y. Solo por su gráfico se puede observar que la función es impar.